Efesios capítulo 5 versículo 8 y vamos a terminar en el 14 con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Señor, en esta mañana estamos muy contentos y agradecidos de que nos permites estar en tu casa. Estamos conscientes de que es por tu gracia y misericordia que estamos en este lugar, y que muchas personas no pueden estar reunidas en estos tiempos, y que muchos más ya ni siquiera están sobre esta tierra, pero tú a nosotros nos has conservado la vida, nos has conservado el amor, tu gracia y tu mano fuerte que nos ayuda. Y por eso te damos muchas gracias y te pedimos que nos bendigas con tu palabra preciosa, y te pedimos que bendigas a Paraje de Puebla y a cada persona que pueda escuchar este mensaje o un poco de este mensaje, que llegue a su corazón, mi Dios, y tú lo transformes como un día lo hiciste con nosotros. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Yo le invito, mi hermano, a que usted en su casa lea pues toda la Biblia, ¿verdad? Pero si puede leer la carta a los Efesios, es una carta muy bonita dirigida a esta iglesia en Éfeso por el apóstol Pablo. Y a lo largo de 4 capítulos anteriores, Pablo le invita a la iglesia, le exhorta para que ya no participe del error del pecado, que ya no viva como el mundo vive. Y cuando hablo del mundo, hablo de la ideología del mundo, de las prácticas del mundo. No hablo de las personas en sí, porque nosotros, mis hermanos, no estamos aquí en la tierra para juzgar a nadie ni para señalar el pecado de nadie. Estamos aquí, al contrario, para hablar de la verdad de la palabra de Dios. Y cuando hablamos del mundo, hablamos de una ideología y una forma de vivir que es en contra de lo que Dios quiere que vivamos. Y nos recuerda que hay que vivir como hijos de luz, que se espera que nosotros andemos en la luz y que tenemos que parecernos a nuestro Padre Celestial, que es Dios. ¿Y sabe por qué? Porque ahora hemos venido a ser hijos de Dios. Por ese pequeño detalle, ¿verdad? Si usted ve a su hijo, por chiquito o grande que esté, usted le va a encontrar un parecido con usted, ¿verdad? Y muchas veces no solamente en lo físico, sino que nuestros hijos van tomando nuestras maneras de hablar, nuestras maneras de comportarnos, y vemos un mini-mí en nuestros hijos, ¿verdad que sí? A veces se enojan por lo mismo que nosotros nos enojamos, y de la misma manera. Y de esa forma se espera que nosotros seamos como Jesús, seamos como Dios, que seamos, como dice el apóstol Pablo, hijos de luz. Esto es complicado, esto es difícil, porque nosotros venimos de un mundo de oscuridad, hablando en un sentido espiritual. En un mundo donde a lo malo le llaman bueno, y a lo bueno le llaman malo. Y cuando venimos a Jesús, cuando venimos a Dios, a sus caminos, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que ir cambiando nuestra manera en que nosotros llevamos a cabo nuestra vida, y a veces pues tenemos unas costumbres tan arraigadas, ¿verdad?, que no se nos quieren ir. Tenemos esas costumbres de nuestros abuelitos, por ejemplo, de que si el niño tiene hipo, ¿verdad?, hay que ponerle un hilito rojo en la frente para que el hilito rojo le quite el hipo. Yo todavía no sé cómo, ¿verdad? No sé cómo hace eso el hilo rojo, pero yo me acuerdo que así decían, ¿verdad? Y que si hay luna llena y usted está embarazada, que se ponga algo rojo, para que como que el color rojo tiene mucho poder, ¿verdad? Y así tenemos costumbres muy arraigadas en todas las áreas, en la manera de comer, en la manera de vestir. Y no le digo que esté mal todo, lo que le estoy diciendo es que todo tenemos que llevarlo a la luz. Andar en luz produce frutos que nos benefician, y no solamente a nosotros, sino que benefician a todas las personas que nos rodean.
Andar en luz nos hace saber lo que le agrada a Dios y hace que aquellos que no andan en el camino de Dios tengan la oportunidad de ver de lo que ellos están haciendo no es lo que le agrada a Dios. Es decir, es más importante que yo viva una vida que agrade a Dios y que pueda dar un buen ejemplo con mi vivir, a que yo vaya con fulana persona y le diga, estás mal, estás equivocado, te vas a ir al infierno, ¿verdad? Porque eso nos gusta mucho a algunos, señalar el pecado de los demás, como dijo Jesús, ver la pajita que traemos en el ojo en vez de quitarnos primero la bigota que tenemos en nuestro ojo. Y es muy importante, mis hermanos, que mejor empecemos a hablar con nuestro ejemplo. Porque a mí me ha tocado escuchar acusaciones, ¿verdad?, entre personas. Y dices que tú no haces eso, cuando la persona que está acusando tampoco lo hace. Entonces el otro le contesta, oye, pero ¿cómo me estás diciendo si tú tampoco, verdad? Y ahí se agarran casi de las greñas. A lo que voy es que es mejor siempre platicar o predicar con mi ejemplo. Calladito, ¿verdad? Me veo más bonito, pero con un buen ejemplo de vida. Por lo menos eso nos da una mejor perspectiva de lo que está sucediendo. Y a las personas que están a nuestro alrededor les causa un mayor impacto que usted les dé una palabra de aliento con un buen ejemplo que una palabra de juicio con un pésimo ejemplo, ¿verdad? Así que aquel que es hijo de luz debe vivir de tal manera que su testimonio no hablado haga que las personas reflexionen por la manera tan distinta en que hacemos las cosas, de cómo se vive la vida, ¿verdad? Yo no puedo ir, por ejemplo, a decirle al vecino, vecino, ¿por qué estás tomando hasta las 3 de la mañana? ¿Y por qué golpeas a tu esposa? Cuando va a decir, oye, pues tú también golpeas a tu esposa. Porque sí, pero yo no estoy tomando hasta las 3 de la mañana. No, ¿verdad? Tenemos que vivir una vida que dé un ejemplo. Y esta vida, mis hermanos, que Dios nos manda a vivir a través de la luz de su palabra, es una vida que simplemente con el hecho de verla, muchas personas le va a causar una molestia. Y a lo mejor usted lo ha vivido en su trabajo o con su vecino, o no sé, en su misma familia, de que esa vida que usted vive les molesta simplemente porque usted no hace lo mismo que ellos, ¿verdad? Que llega usted a lo mejor a la comida con la familia y ya le quieren arrimar ahí su cerveza y usted dice, no, yo ya no tomo. Y casi se le quieren meter con un embudo, ¿verdad? Porque, pero si tú antes, pero si esto, pero ¿a poco muy santito? Esa es la clásica, ¿verdad? ¿A poco muy santo? Uy, ya llegó el hermano Sol. Y así, les molesta porque ahora reflejamos algo distinto o debemos de reflejar algo diferente en nuestra vida. Que ellos noten que hay algo que les puede ayudar a vivir una vida mejor, a educar a sus hijos de una mejor manera, a tener un mejor matrimonio, a tener un mejor desempeño en el trabajo. Porque la palabra de Dios, mis hermanos, que es luz, como dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y alumbra mi camino, o lumbrera mi camino. Eso nos va a ayudar para todas las áreas de nuestra vida. No hay una área en su vida que la palabra de Dios no le vaya a ayudar. Y es así de importante que empezamos a vivirla. Y le digo, esta vida le va a causar un conflicto con muchas personas. Muchas personas se van a disgustar simplemente con el hecho de saber que usted es cristiano. Y eso pasa muy a menudo en los trabajos. En cuanto se enteran que usted es cristiano o que está empezando a ir a la iglesia, todo mundo, la mayoría, ¿verdad?, le quiere meter el pie. Le quiere hacer enojar para que usted explote y luego decir, ahí está, pues, no que eras cristiano. Uy, pues no que era muy hermanito. Están con todo dándole para explotarlo hasta que usted reviente. Y mis hermanos, eso pasa por la luz que empezamos a reflejar. ¿O cuántos se animan ahorita a voltear a ver el sol? Unos 5 minutos sin descanso. Eso sería dañino para nuestros ojos, ¿verdad? Quedaríamos permanentemente dañados de nuestra retina al ver la luz del sol. ¿Qué es lo que hace usted cuando una luz de repentina le da en la cara? ¿Qué es lo que sucede con nosotros? ¿Qué hacemos? Nos tapamos, nos tratamos de proteger de la luz. Ahí está. Cuando usted está reflejando una vida de luz en Cristo, la gente que no le gusta, que le molesta, porque ellos están viviendo una vida que desagrada a Dios, va a ser lo mismo. Va a ser así. Va a tratar de taparse, va a tratar de alejarse de la luz que reflejamos en nuestra vida.
Y ni modo, mis hermanos. A muchos no nos gusta caer mal. Pero dice ahí un dicho popular, no soy monedita de oro para caerle bien a todos, ¿verdad? A muchos no nos gusta y que haya una sola persona a la que le desagrademos. Yo me acuerdo cuando era adolescente que, yo me imagino como todos los adolescentes tenemos problemas de autoestima e inseguridades. Y yo pues casi siempre fui muy amiguero, ¿verdad? Tenía mucha facilidad de palabra con otras personas y luego sacaba plática de cualquier cosa. Me acuerdo que fuimos a un campamento. No me acuerdo si ese campamento fue mi esposa, pero me acuerdo que fue Edgar y algunos hermanos de la congregación y nos tocó ser maestros. Éramos maestros, el ayudante y los niños, un montón de niños, allá para un ejido. Que al cabo que yo tenía como 17 años, 16 yo creo, no me acuerdo cuánto ya. Pero había una niña como de 10 años que desde que llegó no le caí. O sea, yo llevaba mi grupo de puros niños, hombres, y las maestras pues tenían su grupo de niñas mujeres y participábamos ahí. Pero yo estaba muy angustiado porque había una niña a la que le caía mal. Imagínense, yo me quedé con eso porque digo ahora, después de tantos años, ¿cómo es que uno se desgasta a veces por querer quedar bien con todos? Bueno, era una niña y tenía 10 años, ¿verdad? Ya, aunque ya fuera grande, no puede uno quedar bien con todos porque tenemos de maneras diferentes de pensar. Por eso el apóstol Pablo dice, soportaos los unos a los otros. No está usted obligado a que todo el mundo le caiga bien, pero sí está obligado a soportar a su hermano, a tenerle paciencia. Es que no me tienen paciencia. Entonces, mis hermanos, Juan capítulo 3, versículo 20, vea lo que dice. ¿Qué es lo que produce la luz? Juan capítulo 3, versículo 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Todo aquel que hace lo malo no viene a la luz. Al contrario, dice la Biblia que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Por eso a veces muchas personas no quieren ir a la iglesia, no quieren escuchar de Dios. No porque la iglesia no les parezca o no porque alguien en la iglesia les caiga mal, sino que la misma palabra de Dios les causa una iluminación así en el rostro que se quieren tapar. Los hombres aman más las tinieblas que la luz y también las mujeres, ¿verdad? Porque sus obras son malas. Pero llega un momento en nuestra vida que quizá a usted le pasó, que nos iba tan mal en el mundo que dijimos, yo necesito algo diferente, yo necesito cambiar porque esto ya no me va a resultar, esto no me está resultando. Y venimos a los pies de Cristo, a su luz admirable. Y mis hermanos y vecinos que me escuchan, cuando venimos a la luz de Jesús, primer instante que entramos a su presencia, no nos sentimos mejor, nos sentimos más pecadores que nunca. ¿Verdad? Porque usted aquí en la sombrita donde yo estoy puede pensar que mi camisa está muy blanca o que está limpia, que no, está medio sí, medio oscuro. Pero si yo me paro la luz va a reflejar en mí todas las imperfecciones completamente que yo traiga. Por eso dicen que de noche todos los gatos son pardos. Pero cuando venimos a la luz de Cristo, es algo totalmente diferente. Y llegamos a su presencia y somos deslumbrados por Él y vemos todas las imperfecciones que hay en nuestra vida. Allí es donde tenemos que compararnos con Jesús. Porque es muy fácil yo compararme con otra persona, con el vecino, con mi hermano, con el primo, con el del trabajo y decir, yo no soy tanto como él, yo soy mejor que él. Y eso me hacía pensar que hace unas semanas Edgar me decía que por qué no prendía los LEDs. Le dije, están prendidos. Estábamos en el día, ¿verdad? No se distingue la luz de los LEDs porque la luz de ellos es mínima. De noche, pues sí se alumbra bastante. Dicen, ay, qué bien alumbran. Pero ahorita en el día haga de cuenta que no están prendidos. Y así pasa. Yo me comparo con alguien, ¿verdad? Que anda ahí más o menos y digo, no, pues yo soy mejor que esa persona. Pero cuando yo me comparo con la luz de Jesús, ahí es donde la puerca torció el rabo, ¿verdad? Ahí donde es más complicado, ahí donde las personas que les agrada vivir en tinieblas dicen, no, es que hazte para allá, causa un rechazo. Y una buena manera de saber si estamos andando en luz, que es lo indispensable en nuestra vida, es hacerse la pregunta, ¿estoy produciendo un fruto que me beneficia y que beneficia a los demás?
En mi vida cotidiana estoy produciendo algo que me beneficia y beneficia a mi familia, a mi comunidad. ¿Qué es lo que estoy haciendo con eso? Estoy viviendo de manera que soy un ejemplo, como dijo el apóstol Pablo, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. ¿O cuántos se animarían? A ver, ¿cuántos? Levanten la mano, ¿quién quiere que lo imite? Que viva su vida para que me vaya bien. ¿Verdad? Qué complicado, ¿verdad? Nadie, yo creo que nos animaríamos aquí a decir, imíteme a mí para que le vaya bien. Mejor imite a Cristo. Pero nuestra meta, nuestro objetivo en la vida es ese. Que las demás personas digan, yo quiero vivir como fulanita o como fulanito para que me vaya bien como a él le va. Y es complicado porque dicen, si tu mamá te estuviera viendo todo el tiempo, vivirías diferente tu vida, ¿verdad? Si tu mamá te estuviera examinando a la hora que va así. De la misma manera, si tuviéramos en derredor nuestro una grande nube de testigos, viviríamos nuestra vida diferente. Porque sabríamos que alguien más nos está mirando para imitarnos. Y los que somos papás, mamás, ya sabemos que sí. Que nuestros niños nos están viendo. Y que las decisiones que tomamos no solo nos afectan a nosotros, sino que también nos afectan a ellos, porque ellos van a tomar las mismas decisiones. Van a decir, pues mi papá se enojaba cuando mi mamá no le calentaba bien la comida, yo también me voy a enojar, ¿verdad? Mi papá golpeaba a mi mamá, yo también voy a golpearme. A mi mamá no, pero a mi esposa sí. Y así nuestros hijos van aprendiendo de nosotros, y otras personas también nos ven y también aprenden de nuestra vida. Entonces, la luz que Cristo nos quiere dar, la luz que Cristo nos ofrece, nos hace personas útiles. Cuando nosotros realmente entendemos el Evangelio de Jesús, somos personas útiles, no solamente en el reino de los cielos, sino en nuestra ciudadanía natural. Somos hombres y mujeres de trabajo, de respeto, ¿verdad? Que pagan sus impuestos, que respetan a la autoridad, etcétera, etcétera. Porque todo eso viene a la luz de la palabra de Dios. Que nos sometamos a nuestras autoridades, que nos soportemos los unos con los otros, que tengamos misericordia, que tengamos respeto. Mis hermanos, la palabra de Dios nos puede educar y nos quiere educar para que vivamos una vida de ejemplo a los demás y que nos ayude a nosotros a sobresalir en lo que queremos hacer. La palabra de Dios, la luz de Jesús nos hace fuertes para hacer lo que sabemos que es verdaderamente bueno. Porque a veces sí sabemos lo que es bueno, pero no lo hacemos. Y la Biblia dice que el pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Pero en nuestras fuerzas como seres humanos, aunque a veces sabemos qué es correcto y qué es incorrecto, no lo podemos hacer, porque nuestras fuerzas no nos dan. Por ejemplo, yo siempre me pongo a pensar cómo hay personas que viven, como dicen, ¿verdad?, como amantes de lo ajeno, que esa es su manera de vivir. Saben que está mal salir a robar y después negociar lo que robaron. Saben que eso es incorrecto y aún así lo siguen haciendo porque sus fuerzas no le dan, porque su pensamiento es, bueno, esta es la manera en que yo sobrevivo. Pero una vez que venimos a los pies de Cristo y entendemos que no solamente hay que saber lo que está bien y que está mal, sino llevar a cabo lo que es bueno y dejar de hacer lo que está mal, Él nos da la fuerza para hacerlo. Él nos da la fuerza para vivir esa vida. Vea conmigo el versículo 10, Efesios capítulo 5, versículo 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Qué quiere decir? Entonces tenemos que poner a prueba todo a la luz de Jesús. Todo lo que hagamos. Cualquier decisión que usted tome en su vida, cualquier cosa que usted haga en su vida, tómelo a la luz de Jesús, ¿verdad? ¿Qué haría Jesús? Dijo un presidente, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Qué haría Jesús? Dijo un cantante hace algunos años, ¿qué haría Jesús? Pero le fue muy mal porque Jesús no hubiera hecho lo que él hizo. ¿Qué haría Jesús? Y si usted empieza a vivir una vida donde continuamente se pregunta, ¿qué es lo que Jesús haría? Su vida cambiará, pero usted tiene que tener pruebas claras y convincentes de que eso que usted está haciendo, eso es lo que haría Jesús. Ver a Jesús como está en la palabra de Dios. Porque el Jesús real es el que está aquí en la Biblia.
¿Sabe? Las películas, las series y muchos predicadores nos han pintado un Jesús que no es el Jesús de la Biblia. Un Jesús amargado, un Jesús enojón, un Jesús juzgador. Y ese Jesús no es el que está aquí. El Jesús que está en la palabra es un Jesús que se sentaba a comer con prostitutas, con pecadores. Es un Jesús que convivía con ese tipo de personas, que no los señalaba, le decía, ve y no peques más. Es un Jesús que hacía comentarios chuscos, ¿verdad? Saca primero la viga de tu ojo y luego ya te quitas tu paja, hombre. Es un Jesús que cuando tenía que ser fuerte lo era. Y tiraba las mesas de los cambistas en el templo, los latigaba. ¡Sas! Ese es el Jesús que está ahí. Y es el Jesús que tenemos que preguntar, ¿qué haría Jesús? ¿Jesús se sentaría conmigo a ver esta película que voy a ver? ¿Sí o no? ¿Y por qué? No es que Jesús no miraría televisión. Bueno, ¿usted cómo sabe? ¿Usted cree que Jesús no bailaba trompos? ¿No bailaba ¿cómo le llaman? La churumbela. Es un juguete judío de hace miles de la churumbela. Claro, Jesús era una persona normal. Era un hombre, dice la Biblia, sujeto a todo, igual que nosotros, pero perfecto. Era un ser humano que tenía una palabra de aliento para todo aquel que lo necesitaba. Entonces la pregunta que yo debo de hacerme es, ¿que esto que voy a hacer o esto que estoy haciendo lo haría Jesús? Y ahí, mis hermanos, entonces es cuando vamos a saber si esto que estamos haciendo o dejando de hacer es lo que va a honrar a Dios. Porque yo no sé si usted sepa, pero fuimos creados para honrar a Dios. Fuimos creados para bendecir a Dios. Y a medida que los creyentes andamos en luz, el conocimiento de lo que Dios quiere se hace cada vez más claro. Ya no necesitamos a veces mucho más que sentido común y decir, la Biblia dice esto en esta circunstancia, entonces yo tengo que hacer esto. Porque es algo que refleja inmediatamente la luz de su palabra. Versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Pablo nos dice entonces claramente que los cristianos debemos de vivir de manera recta y de manera pura, sin tener que ver con las obras del mundo y del diablo, que el Señor lo reprenda. Porque estas son dos maneras completamente diferentes de vivir. O usted vive según lo que Dios quiere, o usted está viviendo en contra de lo que Dios quiere. Usted no puede estar a medias. Pablo dice claramente que estas dos maneras se oponen irreconciliablemente. La Biblia dice, no pueden estar dos juntos si no están de acuerdo. Y me gusta, mi hermano, cómo termina el versículo 14. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. La invitación es para todo aquel que quiera recibir a Jesús. Para todos aquellos que escuchamos el mensaje de Jesús. Jesús, mis hermanos, dice la palabra que Él es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Cuánto alumbra Jesús? Bueno, dice Apocalipsis que la Nueva Jerusalén no tiene necesidad de sol, porque Jesús lo ilumina todo. Así es Jesús. Jesús, mi hermano, nos llama y quiere que seamos transformados. Jesús llama a cada persona, donde quiera que se encuentre, a que salga de las tinieblas y venga a su luz admirable. ¿Y sabe qué bonito es cuando venimos a la luz de Jesús? Porque nos damos cuenta que sin Él estamos perdidos, que no tenemos fuerzas, que sin Él no podemos llegar a ninguna parte. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Pero cuando andamos sin Él, pensamos que sí. Somos como esos niños, ¿verdad? Pequeños que dicen, yo lo hago. Que tú vas a levantar ese saco de cemento. Sí, yo lo hago. Su mente no les da para más a esos niños, ¿verdad? Piensa que sí pueden. No lo puedo levantar yo todavía. Pero los niños piensan que sí. Y así somos en nuestra vida. Somos adultos ya y pensamos que podemos vivir nuestra vida. Pensamos que somos independientes. Pero estamos muy equivocados. Estamos viviendo en un error hasta que venimos a la luz de Jesús. Póngase de pie. Aleluya. Nuestra luz, mis hermanos, nuestra luz debe manifestar a Dios.
Nosotros debemos ser un reflejo de la luz de Dios. No debemos ser la luz que queremos mostrar, ni la luz que nos esforzamos por hacer. Porque si usted se esfuerza en querer ser una buena persona, no lo va a lograr. Usted no tiene que irse de la iglesia el día de hoy. Es que el pastor dijo que tenía que vivir como ejemplo y qué difícil y angustiarse. No, no haga eso. Lo único que usted sí debe hacer es mostrar la luz de Jesús. Es como un espejito, ¿verdad? Nada más refleja la luz y ya. Es todo lo que tenemos que hacer. Él nos ilumina y nosotros iluminamos. Si usted quiere vivir una vida de luz, vaya a la palabra del Señor. Ore y que su Espíritu Santo le dirija en cada decisión que está tomando. Todo aquello que Jesús va produciendo en nosotros se hará evidente ante cualquier persona. Y cuando usted empieza a vivir una vida diferente, se van a acercar a usted sus conocidos y le van a decir, ¿qué tienes? ¿Por qué estás actuando ahora de esta manera? De seguro estás yendo a la iglesia. De seguro ya te lavaron el cerebro. Aunque usted no les diga nada, alguien se va a acercar y le va a decir, de seguro tú eres cristiano, ¿verdad? O así debería ser. Cualquier persona que nos conozca debería decir, en verdad, Jesús vive en él. Así tenemos que vivir. Esforcémonos no por ser buenos, sino por dejar que el Espíritu de Dios tome las riendas de nuestra vida, que tome las decisiones por nosotros y dejarle, como dicen, me da rienda suelta, que Él lo haga. Usted no se martirice, mi hermano, mi hermana, vecino, no se martirice por querer ser bueno, no. Preocúpese por dejar que Dios tome las decisiones importantes y las no importantes de su vida, que Él tome el volante de su vida. Amén. Seamos luz.